En el mismo momento que se está transcurriendo, digamos, pero las primeras miradas, visiones de las intervenciones de los protagonistas centrales. Es claro que el régimen de comisión permanente no tiene consecuencias desde el punto de vista jurídico políticas. En todo caso, puede tener consecuencias políticas hacia la opinión pública o de decisiones posteriores, pero no en lo que suceda en esta instancia. Y esto se da también con la facilidad, digamos, que otorga esto frente a una interpelación, que es la posibilidad de que participen desde Presidencia de la República que no están obligados a hacerlo. Al no tener consecuencias políticas, facilita eso. Entonces, aparentemente el Frente Amplio eligió esta figura de manera de tener la presencia tanto del ministro del Interior como de Garcé y de Ferrés. El contexto que se da es un tema que lo hemos hablado hace unos días en las columnas anteriores. Es un tema que es muy delicado y complejo para el gobierno porque, primero, es la primera situación donde toca directamente al presidente de la República, porque estamos hablando de alguien cercano, después será la discusión cuán cercano era, pero cercano era, y por lo tanto, y la responsabilidad de la designación va sobre él. Entonces, es un tema incómodo para el gobierno y en ese contexto que se termina dando este llamado al régimen de comisión permanente. ¿Qué impresión te dejó la primera intervención del miembro interpelante, el senador Sánchez del Frente Amplio? Bueno, acá lo que vemos claramente es que hay una estrategia fuerte, ¿no? De ir duro contra el gobierno en general, contra el presidente de la República, contra el ministro y contra las autoridades que estaban presentes. Es decir, la decisión es que este tema, que es delicado, el Frente Amplio tomó la postura de ir fuerte, trancar fuerte, e incluso hay algunos pasajes de la intervención del senador Sánchez que van entre la discusión fuertemente política y de ideas, no tanto ideas en este caso, pero sí política, de lo que es algunos elementos vinculados directamente a la actuación personal de las jerarquías. Habló de mentiras, habló de sanatas, es decir, usó términos que son duros, que son fuertes y que el camino que eligió en esta intervención fue de ir a trancar fuerte, digamos, en términos futbolísticos, si se quiere, es decir, pararse desde el arranque en un lugar de discusión fuerte, frontal y dura. ¿Y cómo evaluás o qué te parecen los primeros argumentos esgrimidos por el gobierno? Bueno, acá podemos señalar tres grandes elementos. Digamos, hay mucho más para desarrollar, incluso después también para ver cuál es la actitud que tienen las bancadas del Partido Colorado y de Cabildo Abierto en esta discusión, es decir, en qué lugar se posicionan. Las intervenciones del ministro Heber, de Ferrés y de Garcé tuvieron algunos componentes similares o que se complementaron. El primero es ir por el lado de la formalidad, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos formales que implica el caso, por ejemplo, en esto que mostraban recién sobre cuál es la designación que tenía Astesiano desde el punto de vista formal, y la discusión desde el lado del Frente Amplio era cuál era su rol específico y después la discusión formal sobre ese decreto que lo nombra como jefe de seguridad presidencial. El otro es que claramente hubo una estrategia que ya se usó en otras interpelaciones, que es depositar en el Frente Amplio las responsabilidades o algunas responsabilidades al menos similares, es decir, equiparar situaciones con lo que sucedió en el gobierno del Frente Amplio, sea por herencia o sea en términos de comparación. Y el tercer elemento que viene desarrollándose desde el primer día que saltó este tema en la agenda pública es la de defender la inocencia del presidente de la República y sostener con el paso de los días y reafirmar que el presidente fue engañado en su buena fe. Como cierre, digamos, creo que acá hay otros elementos que no tienen que ver con esta actuación en particular, pero que es algo que habría que empezar a pensar un poco, es qué señal se está dando a la ciudadanía ante estos eventos, no este caso particular, todas las intervenciones que está teniendo el régimen político uruguayo, porque la discusión está siendo mucho más quién hizo las cosas peor y cómo se equiparan hacia lo peor que hacia la construcción. Y el otro punto que está detrás de esto es
cuál es la discusión como país que se está dando sobre hasta dónde llega el crimen organizado en Uruguay. Porque hasta ahora lo que vemos son elementos que surgen en la actualidad, se refieren a cuestiones anteriores, pero la discusión más de fondo no se está dando. Y eso me parece que es algo que hay que encarar si se quiere avanzar. Muchas gracias, Eduardo.